¿Sabías que dice la palabra de Dios en Proverbios 26, Proverbios 22, versículo 6? Y dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Camino de la instrucción. Qué palabra poderosa. Hay un mensaje poderoso en este momento. Yo siento que el Espíritu Santo en este momento quiere transmitir algo y quiere entregarte algo en las manos a ti. No lo desprecies. Recíbelo como un regalo de Dios, como parte de Dios, como parte de esa bendición que va a entrar hoy a tu casa y que vas a recibir. Cuando nosotros hablamos de instrucción, estamos hablando nosotros de que necesariamente necesitamos recibir instrucciones. Instrucciones son, hacen parte de las correcciones, hacen parte el conocimiento, hace parte hasta inclusive la experiencia. Todas estas tres cosas van unidas de la mano, Pero yo quiero que este tema que voy a tratar lo tengamos muy en cuenta junto con este versículo. Y el tema es: conocer tu propósito de vida le da sentido a tu vida. Conocer el propósito de vida le da sentido a tu vida. El segundo tema que vamos a tratar: fuiste creado, naciste para tener un significado. Este es un tema que comúnmente nosotros, como adultos, ya muchas veces, a veces hasta lo hemos escuchado demasiado. Pero resulta que en los espacios y en las personas que deben de escucharlo, que son precisamente los jóvenes que van de su camino de pubertad, desarrollo y adolescencia, muchas veces no lo manejan, no tienen la comprensión sobre estos temas. Porque es que cuando hablamos de propósito de vida, estamos hablando de algo mucho mayor, de algo que está por encima de tu felicidad, de algo que está por encima de tu tranquilidad, de algo que está por encima de tus metas. Porque lo que conocemos, lo que es un propósito, sabemos que un propósito no cambia si tú hoy amaneciste triste o no amaneciste triste. Un propósito no cambia si tú cumpliste una meta o no cumpliste una meta. Un propósito no cambia si tú tienes una profesión, ya sea en cualquier rama o en cualquier campo. No cambia el propósito. Pero hoy hablamos del propósito de Dios. El propósito de Dios. Todos los seres humanos hemos sido llamados a la vida para cumplir un propósito. Un propósito. Es por eso que en muchas ocasiones, muchas veces, los jóvenes, yo me incluyo hasta veces ahí porque todavía me siento joven, como dijo el otro. Y todos somos jóvenes mientras que tengamos el espíritu ese de ese niño que llevamos adentro. El que hace de vez en cuando que cambies de humor y también toleres ciertas cosas que suceden en tu entorno. Pero miramos nosotros que muchas veces escuchamos respuestas de los jóvenes como esta: es que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer con mi vida. Mi vida no tiene sentido. Es que todavía yo no he decidido. Y hasta incluso llega el momento en que hasta expresan las mismas palabras que expresó el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 4. Y decía el profeta Isaías: he gastado mis fuerzas sin provecho alguno.
Y era un profeta. Era un profeta. O mejor dicho, sigue siendo. Porque la profecía, mientras que esté viva, está vivo también el espíritu de este profeta. Y no solamente él llegó a exclamar de esta forma, sino que Job también en capítulo 7, versículo 6 dijo: mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telor. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. Todas estas expresiones han sido expresiones que en muchas ocasiones han salido de la boca del joven y del adolescente que tienes ahí en casa, que hasta inclusive en ocasiones no las llega a escuchar el adulto, porque hace falta de tratar, no de tanto de conversar, sino de tratar en específico este punto, que es el punto de el propósito de Dios, el por qué tú naciste, el por qué tú fuiste creado por Dios. Cuando nosotros comenzamos a tratar y a concientizar este propósito, acompañado de la fuerza espiritual del Espíritu Santo, adivina qué termina sucediendo. ¿Sabe qué termina sucediendo? Que ese joven inmediatamente va a sentir que en Dios, en Jesús, hay el acompañamiento que él necesita para descubrir su propósito de vida. Porque hay algo muy importante aquí, y es que en el camino de la vida, todos los seres humanos, por mucho que nos impongamos, por mucho que nos resistamos, por mucho que nos neguemos, por mucho que nos escondamos, por mucho que corramos, siempre vamos a terminar descubriendo y haciendo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y cuando descubre el propósito de Dios, comienza entonces la vida de aquel adolescente y aquel joven a encontrar el sentido de la vida de él, el sentido del por qué Dios lo había llamado. Comúnmente, hoy en día, suele suceder un gran error, y es que a veces nosotros atamos nuestro propósito y sentido de vida, lo atamos a una persona. Lo atamos a veces hasta incluso a cosas externas que ni siquiera están dentro de nosotros. Y estos son errores. Estos son errores que cometemos y se cometen en la vida. Y cuando nosotros comenzamos a ampliar toda esta situaciones, ampliar toda esta información, comenzamos entonces a comportarnos y a vivir como el propósito al cual fuiste llamado. No somos los únicos, como les estaba diciendo, aparte de estos profetas que encontraron la transformación de sus vidas. Y para todo hay un tiempo, para todo hay exactamente un tiempo. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. La vida de Noé, ustedes saben lo que son 40 días de lluvia. 40 días de lluvia fue lo que necesitó Noé para transformar su vida. Porque luego, los que ya conocemos la historia, sabemos que pasó a la ampliación, a vivir entonces
con la ensanchación que Dios tenía para él en su vida. Y no solamente él utilizó los 40 días, sino que Jesucristo recibió poder en el desierto cuando duró 40 días en el desierto, luchando también contra el enemigo, contra Satanás, el diablo. Encontró la transformación. Y no solamente les hablo de Moisés, de Jesús, quien pudo transformar su vida, sino también de Moisés cuando subió al monte de los olivos. Este mes vamos a tener muy en cuenta a un profeta, y es a Moisés. Y dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte Sinaí, duró 40 días en el monte Sinaí. 40 días. Y transformó su vida, porque cuando bajó, todos cuentan que le brillaba su rostro y llevaba algo debajo de su brazo. Y ese algo que él llevaba debajo de su brazo, que eran las tablas de la ley, es lo que Dios quiere hoy que tú y yo llevemos en nuestra vida. Que lo atemos en las tablas de nuestro corazón. Que lo atemos, que lo recibamos. Porque debemos de siempre tener en cuenta que si nosotros no le ponemos o no le damos el espacio al tiempo de transformación a nuestras vidas, no va a suceder, porque Dios dice en su palabra que para todos los que lo aceptan, Él lo acepta. Para todos los que se alejan de Él, Él no se aleja. Dice la palabra de Dios que Él es fiel. Él no puede negarse a Él. Pero para todos los que le dicen a Él, es que tú no haces nada en mi vida, dice la palabra de Dios que Él también los niega. Entonces, cuando nosotros miramos esta realidad o este razonamiento de la mente de Dios que quiere actuar en nuestra vida, comenzamos a entender de que no va opuesto y de que no va en otra dirección, sino en la dirección de formar el propósito de Dios en nuestra vida. Y aparte de estos puntos que ya hemos visto, como puntos de que nos muestran a nosotros sobre el propósito de Dios en nuestra vida, la vida es y tiene significado para quienes están dispuestos a aceptar el significado de su vida. Porque recordemos nosotros que el diccionario que escribió el hombre tiene cantidades de verbos y de palabras, y no hay ninguna que no tenga un significado. Pero adivinen qué pasa para quien solamente tiene el verbo y no tiene el significado de la palabra. Él no la conoce, ¿cierto? No lo conoce. Y así mismo somos nosotros en nuestra vida. Si nosotros no dejamos que Dios le dé el significado que tiene tu vida, tampoco lo conoceremos. Y es por decir de que realmente necesitamos hacer un trabajo en compañía del Espíritu Santo, en compañía de Jesús. Porque la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal, para darles el futuro y la esperanza que esperan. Cuando Dios afirmó estas palabras, Dios no las afirmó por afirmarlas. Dios no las dijo para que nosotros estuviéramos felices y alegres,
sino para que tuviéramos esperanza y creyéramos de que esas palabras se convertirían posteriormente en la realidad de nuestra vida y de que nosotros la viviríamos. Y esto hace parte de las promesas de Dios. ¿Quién me dice cuántas promesas encuentra en la Biblia? ¿Cuántas promesas se encuentran en la Biblia? ¿Quién podría decirme cuántas promesas se encuentran en la Biblia? Hay cantidades de promesas, cantidades. Y no hay una sola promesa de Dios que no tenga cumplimiento para nuestra vida. Para todas hay un cumplimiento, pero solamente debemos de tener pendiente, enfocado en lo que nosotros tenemos enfrente, que es a Dios y nosotros. Dios como formador e instructor y maestro de nuestra vida, nosotros como estudiantes, como aprendices de Dios, hasta luego poder también exponerlas y enseñarlas como también maestro de esas enseñanzas. Que el Espíritu Santo llene de bien todos los planes que estén en tu mente, en tu corazón. Yo no sé cuántos planes tiene, pero que lo llene de bien el Espíritu Santo. Que sea siempre el poder de la palabra de Dios atada a nuestro cuello, para que en ningún momento nosotros la dejemos a un lado, sino que la tengamos siempre presente. Les deseo una excelente tarde y los dejo con la pregunta: ¿conoces ya el propósito de tu vida?